Hola, muy buenas tardes. Les habla Rodrigo Beltrán y en este video les voy a hablar del caso número 1 de factorización, denominado factor común. Primero que todo vamos a empezar con un repaso de lo que son polinomios. Y para ver un polinomio tenemos previamente que saber qué es un monomio. Un monomio es un conjunto de términos compuestos por una constante y una o más variables elevadas a un exponente. Aquí vemos la forma común de un monomio. Una constante, que en este caso la denominé A, y un par de variables elevados a los exponentes n y m. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos este monomio donde tenemos tres variables x, y, z, una constante, que es el número 5, y cada variable elevada a un exponente, x elevado a la 3, y en este caso, por la regla de los exponentes, estaría elevado a la 3 cuartos, y z elevado a la menos un sexto. Ahora veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué dicen ustedes que es este número? O sea, fuera una constante, ¿podríamos considerar lo que es un polinomio? Lo primero que uno pregunta, bueno, ¿y dónde están las variables? Pues resulta que las variables no están explícitas. Pero si vemos esto, sí existen cualquier cantidad de variables que yo puedo elevar a la cero. Porque acordémonos que todo número elevado a la cero es 1. Entonces aquí yo puedo representar infinitas variables elevadas a la cero. 12 por infinitas variables elevadas a la cero y me va a dar 12. Veamos el siguiente ejemplo. X elevado a la menos 2 por y elevado a la 1 sexto. Bueno, la pregunta es, ¿y dónde está la constante? Pues resulta que implícitamente este monomio sí tiene una constante que es 1, que es el módulo de la multiplicación. 1 multiplicado por cualquier número me va a dar siempre el mismo número. Por consiguiente, esto es un monomio también. Ahora, un polinomio está compuesto por uno o más monomios. Aquí vemos un ejemplo. Un monomio, dos monomios y tres monomios. El primer monomio tiene una constante y unas variables elevados a un exponente, igual el segundo monomio, y por último el tercer monomio. Ahora sí vamos a ver lo que es el factor común, el caso número 1. Para solucionar el primer caso de factorización, les voy a plantear el siguiente procedimiento consistente en 4 pasos. El primero es hallar el máximo común divisor entre las constantes de los monomios. Posterior a eso, lo que vamos a hacer es hallar las variables comunes que estén presentes en todos los monomios, cada una de esas variables con su menor exponente. Posteriormente vamos a multiplicar lo que hallamos en el paso 1 y lo que hallamos en el paso 2. Y por último, vamos a dividir este factor común que me dio al multiplicar el paso 2 por el paso 3, lo vamos a dividir y a multiplicar por todo el polinomio. Eso lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. O vamos a hacer una alternativa con el método B, que ya se los explicaré más adelante. Resumiendo, me queda algo como esto. Máximo común divisor de las constantes, las letras comunes o las variables comunes con el menor exponente, esto entre todos los monomios, variables comunes entre todos los monomios con el menor exponente, multiplicamos las constantes con las variables comunes, dividimos el polinomio entre este factor común que hallamos en el tercer paso y lo multiplicamos también por ese mismo factor común. Al multiplicar y dividir por el mismo factor común, lo que estamos haciendo es multiplicando por 1. Por consiguiente, este polinomio no me va a variar. Esta operación yo la puedo hacer con tranquilidad. Y por último, pues hallamos un nuevo polinomio con un factor común. Veamos ahora un ejemplo. Nos piden factorizar 100a cuadrado b al cubo por c menos 150a b cuadrado c cuadrado más 50a b al cubo c al cubo menos 200a b c al cuadrado. Este ejercicio está planteado en el álgebra de Baldor, el número 89, numeral 35. Bien, entonces vamos a aplicar estos pasos que hemos resumidos aquí. Lo primero que vamos a hacer es hallar el máximo común divisor de las constantes. Evidentemente si los hay, ¿no? Entonces vamos a recordar un poco cómo se halla el máximo común divisor. Coloco todas las constantes en una fila y empiezo a buscar los números primos de tal manera que cada uno de estos números que tengo aquí, de las constantes de cada monomio, sean divisibles por ese número primo. Todas tienen que ser divisibles por ese número primo.
Entonces, empezamos con el primer número primo, que es 2. Un número es divisible por 2 cuando termina en 0 o es un número par. Todos evidentemente cumplen, por consiguiente, ese número 2 yo lo voy a utilizar para dividir cada una de estas constantes. Así me da que 100 dividido entre 2, 50, 150 dividido entre 2, 75, 50 dividido entre 2, 25, 200 dividido entre 2, 100. Y sigo con el siguiente procedimiento. ¿Son todos divisibles entre 2? Vuelvo y me pregunto. No, porque el 75 y el 25 no terminan en un número par, por consiguiente no es divisible entre 2. Entonces sigo con el siguiente número primo, que es el 3. ¿Es divisible entre 3? Bueno, un número es divisible entre 3 cuando si sumamos los dígitos, esa suma me da que es múltiplo de 3. Aquí vemos en el primero 5 no es múltiplo de 3, por consiguiente no es divisible entre 3. Entonces proseguimos con el siguiente número primo, que es el 5. Un número es divisible entre 5 cuando termina en 0 o en 5. Para este caso, estos 4 números cumplen con esa regla, por consiguiente 5 es el siguiente número que yo voy a utilizar para dividir cada uno de estos. Así me da que 50 dividido entre 5 da 10, 75 entre 5 da 15, 25 dividido entre 5 da 5 y 100 dividido entre 5 da 20. Sigue siendo divisible entre 5. Entonces seguimos haciendo la operación. 10 dividido entre 5, 2, 15 dividido entre 5, 3, 5 dividido entre 5, 1 y 20 dividido entre 5, 4. Y aquí termina nuestra operación porque no podemos encontrar un número primo que divida a todos estos exactamente. Por consiguiente, el máximo común divisor va a ser la multiplicación de estos factores que hallé previamente. Eso me da que es 50. Procedamos con el paso 2, que consiste en hallar las variables o las letras comunes con el menor exponente presentes en cada uno de los monomios del polinomio. Veamos la primera variable o letra. A. ¿Está presente en cada uno de los monomios? Evidentemente que sí, ahí lo vemos. ¿El menor exponente cuál es? 1, que es aquí. Aquí también está elevado a la 1, aquí está elevado a la 2. Entonces el menor exponente es 1. Por consiguiente, mi primer factor común de las variables va a ser A. Procedemos lo mismo con la B. Está presente en todos los 4 monomios de mi polinomio y el menor exponente también es 1. Por consiguiente, B es otro factor común. Lo mismo sucede con C. Bien, teniendo entonces el factor común de las variables, procedemos a multiplicar la constante que me dio, o el máximo común divisor que me dio en el paso 1, con las variables. Y eso es, pues el factor común sería igual a 50 por A por B por C. Aquí el signo de la multiplicación está implícito. Cuando yo coloco una serie de letras seguidas sin signo y un número, esto implícitamente me está diciendo que están multiplicados todos entre sí. Entonces, teniendo mi factor común, procedo con el paso 4, que es multiplicar y dividir el polinomio que yo voy a factorizar por mi factor común. Aquí lo que estoy haciendo es multiplicando por 1, o sea, no estaría alterando este polinomio. Ahora procederé a distribuir este denominador entre este polinomio. Eso me quedaría de la siguiente forma. Después de esto, voy a aplicar la propiedad distributiva para distribuir este valor que tengo en el denominador de todo este polinomio entre cada uno de los monomios. Es decir, voy a dividir cada uno de los monomios por 50 ABC. Eso me queda de la siguiente forma. Que 50 por A por B por C, todo eso me va a multiplicar a cada uno de estos monomios. Bien, manteniendo el signo de cada uno de ellos. Aquí lo vemos. Haciendo esa operación, veamos el primer monomio. 100 dividido en 50, 2. A al cuadrado dividido en A es, aplicando la regla de los exponentes, es A a la 2 menos 1. O sea, es A. B al cubo sobre B es B cuadrado. C dividido entre C sería C a la 0. C a la 0 es 1. Generalmente no se escribe. Asimismo hacemos aquí.
Veamos aquí el resultado del primer monomio. Me daría 2ab al cuadrado. 150 sobre 50 me da 3. Conservo este signo que es menos. A sobre A sería igual a A elevado a la 1 menos 1, que sería A elevado a la 0. Y A elevado a la 0 es 1. No lo escribimos. B cuadrado sobre B sería B elevado a la 2 menos 1. Eso sería B. C al cuadrado sobre C sería C. Y así hacemos con los otros dos monomios. Este es el resultado que yo tengo al factorizar este polinomio. ¿Cómo compruebo que esto que tengo aquí me quedó bien? Simplemente hago una operación de multiplicación. Es decir, multiplico este monomio por cada uno de los monomios que tengo aquí en este polinomio que estoy señalando, este que tengo entre paréntesis. Y el resultado de eso me tiene que dar este mismo. Ahora, ¿cuál es el método? Si usted lo ven muy complejo, de multiplicar y dividir por el factor común y hacer todo este procedimiento que yo hice, simplemente escriben el factor común que hallé aquí en el paso 3 y empiezo a buscar una constante que multiplicada por esta constante me dé 100. Una variable que multiplicada por esta variable, en este caso a que multiplicada por a me dé a cuadrado. La otra variable que multiplicada por b me dé b al cubo, pues sería b cuadrado. Y c ya lo tengo. Por consiguiente aquí sería c elevado a la 0, pero no lo tengo en cuenta porque c elevado a la 0 es 1. Y así sucesivamente, también lo puedo hacer de esa manera, como ustedes consideren que es más fácil de entenderlo. Veamos un ejemplo, el siguiente que voy a realizar, que es cuando el factor común no es un monomio, sino es un binomio. Este ejercicio está planteado en el álgebra de Baldor, el número 90, numeral 30. Consiste en factorizar x por a más 2 menos a menos 2 más 3 por a más 2. Aquí en un primer momento podríamos ver que un factor común posible podría ser a más 2, pero aquí no lo tenemos de esa forma. Pero yo sí puedo factorizar el signo de tal manera que me dé de esta manera, que el binomio factor común sea a más 2. Por consiguiente, eso es, factorizo el signo menos, menos por este más me da menos, menos a, menos por este más me da menos, menos 2. Aquí ya lo tengo comprobado, entonces ya también tengo este factor común. Hallando el máximo común divisor, si prosigo con esta regla que veíamos en el ejemplo anterior, máximo común divisor entre las constantes, que sería 1, aquí 1 y 3. Pues el máximo común divisor va a ser 1, es decir, no me cambia, ¿verdad? Y hallando las variables o letras comunes con el menor exponente, que para nuestro caso sería un binomio, entonces el factor común va a ser a más 2 y el menor exponente pues va a ser 1, a más 2 elevado a la 1, que es lo que vemos ahí abajo. Muy bien, prosiguiendo, multiplicamos los factores comunes entre sí, o sea, el máximo común divisor por las variables o letras comunes con el menor exponente, pues eso me va a dar este mismo, a más 2, y prosigo con el paso número 4, que consiste en el factor común va a multiplicar a un polinomio que todavía no lo he hallado. Damos de cuenta, aquí ya tenemos el resultado, pero que no lo hemos hallado. Aquí voy a hallar el primer término que multiplicado por a más 2 me dé este, pues sería x. El segundo término que multiplicado por a más 2 me dé este, pues sería menos 1 por a más 2 me da menos a más 2. Y el tercer término, un número que multiplicado por este me dé este, pues sería 3. 3 por a más 2. Y hago la operación, y esto me da que es igual a más 2 por x más 2. Muy bien. Entonces hasta aquí es el video de hoy. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios, o si tienen algún ejercicio que no han podido resolver, también déjenlo en los comentarios. Con mucho gusto yo estaré realizando un video para tratar de explicarse. Hasta pronto.